buenas tardes. Mi nombre es Andrés Esteban López Zambrano. Actualmente curso séptimo semestre de Administración de Empresas en la Universidad Católica del Norte. Y hoy vengo a hablarles sobre las generalidades de los impuestos. Pero para esto, primero tenemos que conocer qué es un impuesto. Un impuesto es un tributo que paga cada ciudadano, sea una persona natural o jurídica, al Estado para que éste pueda cumplir con sus funciones públicas. Todos los impuestos son obligatorios, son de origen obligatorio constitucionalmente, y esto obliga a todos los ciudadanos colombianos a realizar su aporte al Estado de alguna u otra manera. Existen diferentes tipos de impuestos, como los impuestos directos, que son el impuesto a la renta, el impuesto predial, que te lo cobran por tener un lote, una casa, el impuesto al patrimonio, el impuesto de industria y comercio, que pagan la mayoría de empresas para poder tener funcionamiento, o también existen los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Son aquellos en los cuales todos los ciudadanos participamos, que debemos pagar. ¿Como cuáles? El impuesto a la gasolina o a la CPM, que nos cobran por el solo hecho de utilizar este combustible. El impuesto al 4 por mil, que ha sido muy criticado, ya que fue un impuesto que fue creado de manera temporal para salvar a los banqueros y actualmente sigue funcionando. Actualmente nos lo siguen cobrando y por eso este ha sido un impuesto de los más criticados, ya que por cada 10 millones que tengamos en nuestras cuentas, el Estado nos va a estar cobrando un porcentaje. También está el impuesto al IVA, que es el impuesto que todos o la gran mayoría de ciudadanos debemos pagar. Y este nos los cobran realizando todas nuestras compras, o sea, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a un restaurante, cuando compramos una cama, cuando compramos llantas, cuando compramos motos, cuando compramos carros. Esto es un buen ejemplo para darnos cuenta de que el Estado sí o sí recauda dinero de todos los ciudadanos para poder cumplir con sus funciones dentro de la legalidad. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones principales son realizar proyectos, contribuir con el desarrollo del país, sea directa o indirectamente con los ciudadanos, pero también pueden ser tema de construcciones, construir carreteras, edificios, colegios, hospitales, universidades. Entonces, si el Estado recoge todos estos impuestos, todo este dinero que realmente es del aporte de los ciudadanos y lo invierte de manera positiva, se va a ver reflejado para beneficio de todos. Llegado el caso de que este no se haga correctamente dentro del marco de la legalidad, podemos encontrar grandes falencias y vacíos dentro del desarrollo territorial y nacional. También existen algunos impuestos que son los impuestos nacionales o municipales, ya que algunos municipios también tienen el poder y se encargan de cobrar dichos impuestos. El de industria y comercio es uno de ellos. Es un impuesto que cobra el municipio a todos los empresarios para poder cumplir con sus funciones municipales, aparte de los que ya había mencionado anteriormente, que son impuestos nacionales, que nos cobran a todos por común. También podemos decir que depende mucho de la capacidad económica de las personas a la hora de pagar un impuesto. Esto quiere decir que a mayor capacidad económica, mayor impuesto debes pagar. A menor capacidad económica, menor impuesto debes pagar. Llegando el caso hasta que el Estado te puede colaborar por tu misma capacidad económica, generando subsidios, por ejemplo el subsidio de vivienda. Es un impuesto, es un subsidio que sale también del bolsillo de todos los colombianos, de los impuestos, para generar vivienda digna a aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda de manera económica y natural, pero de esta manera pueden lograrlo gracias a esos impuestos que entre todos hemos recaudado. Esto es todo, espero que haya quedado clara la información y les deseo una feliz tarde.
Muy buenas noches, mi nombre es Hernán Darío Vargas Chaverra, hago parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Católica del Norte y el punto el que voy a hablar para legislación tributaria es la territorialidad de los impuestos, que en este caso es industria y comercio. Entonces, voy a ser muy breve y voy a dar pues un ejemplo claro para que tengamos en cuenta qué es la territorialidad de los impuestos, ¿cierto? Pero entonces para entrar pues como en tema y para tener un poco claro, primero tenemos que definir qué es territorialidad o qué es territorialidad de los impuestos, en este caso industria y comercio. Y esto quiere decir que es una actividad que se haga ya sea por servicio, industrial, etcétera, en cada jurisdicción o municipal, por así decirlo, una actividad que que ejerza en X municipio. Entonces, en este caso, yo voy a dar un ejemplo de qué es lo que hace los entes fiscales de industria y comercio o de qué manera funciona, digamos, esos impuestos. Yo voy a dar un ejemplo en el que de pronto voy a dar pues como una breve idea o para que la gente de pronto pueda entender a qué me voy a referir. Digamos que yo tengo un negocio de tenis o de camisetas o de sillas que yo hago artesanalmente acá en mi casa y yo tengo, digamos, los proveedores o mejor dicho, los que me compran a mí el producto final son de otros municipios. Digamos, yo soy de acá de Río Negro, Antioquia, y a mí me van a comprar en Marinilla, o en el Santuario, o en el Peñol, en Guarni. Entonces, ¿qué hago? Yo en el momento, digamos que trabajo informalmente, porque yo no tengo, digamos, un lugar de comercio, o sea, no tengo un establecimiento. Y donde lo vendo tampoco es un establecimiento, o puede que sea un establecimiento, pero realmente yo no estoy, digamos, demostrando que yo tengo un establecimiento. Entonces, ¿qué hago? Es un trabajo informal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que entonces yo tengo allá varios clientes en Marinilla o en Guarni, y yo voy a ir a distribuirles la mercancía, los zapatos, ¿cierto? Entonces yo llevo los zapatos y los entrego en el municipio de Marinilla, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo acá? Yo los entrego y los comercializo, los despacho desde acá, desde Río Negro, y los entrego en Marinilla, ¿cierto? Yo, si de pronto a mí me los estuvieran pagando allá en Marinilla, yo debería de pagarle impuesto a Marinilla, porque es donde yo realmente genero donde cierro la venta, por así decirlo, ¿cierto? O también podría ser que yo tenga que pagarle impuestos a Río Negro. ¿Por qué? Porque si yo llego y los despacho de acá y los mando para Marinilla, allá me los reciben, pero yo llego y cierro la venta en Río Negro, o sea, vienen y me pagan a mí acá el apartamento. Entonces, realmente yo aquí no tendría que pagarle el impuesto. Es el municipio donde se cierra la venta, donde yo recibo el efectivo, la transacción, ahora es todo esto es electrónico, entonces donde se recibe la transacción es supuestamente donde yo debo de pagar el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo en este momento podría estar hasta evadiendo impuestos porque a mí nadie me va a tener un control de dónde yo estoy haciendo la última transacción de lo que yo estoy vendiendo porque no tengo un establecimiento como tal. Entonces, ese es el claro ejemplo, que es lo que hace industria y comercio. Industria y comercio fiscaliza al contribuyente o al que está haciendo, al que está despachando, a la empresa al que está haciendo el producto, está prestando el servicio, pero está fiscalizando y está haciéndole digamos, sí, una fiscalía en donde es que se está realizando realmente la transferencia, porque eso es lo que está haciendo industria y comercio. Entonces, ¿qué es la territorialidad? Es donde se realiza una actividad industrial o como lo que decíamos al principio, pero lo que se vela es dónde se va a pagar el impuesto. El impuesto se debe pagar donde se cierra la venta y donde se genera la transacción o el pago. Muchas gracias. Soy Hernán Darío Vargas Chaverra.
Buenas noches, me presento, mi nombre es Caterina Torres y les voy a hablar de los elementos tributarios. En este caso son 5. Vamos con el primero. El primero es el hecho generador. Es el suceso económico el cual da lugar al nacimiento de la obligación de pagar impuestos. Un ejemplo es el pago de la renta. Este se da por el hecho de tener ingresos. El segundo, el sujeto activo. El sujeto activo sería la entidad que está facultada por el Estado para administrar y percibir esos tributos. En el caso pues, del Estado sería el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Tercero, sujeto pasivo. El sujeto pasivo serían las personas jurídicas o naturales que estén obligadas a pagar los tributos. En este caso, un ejemplo podría ser el impuesto predial, que lo pagarían las personas que tengan predios. Otro es el impuesto del IVA, quienes lo pagan, las personas que compren productos que tengan grabado el IVA. El cuarto, la tarifa. Sabemos que debemos pagar un impuesto, pero no sabemos cuánto. Bueno, la tarifa es el porcentaje o monto que debe pagar el sujeto pasivo. Quinto, la base gravable. Este es el monto que se aplica sobre la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. Estos elementos deben ser fijados por la ley por expreso mandato del Congreso, siguiendo, claro está, la Constitución política. Un cordial saludo, mi nombre es Lisek Tatiana Arango y les hablaré sobre las clases de impuestos. Impuestos directos son los que recaen sobre las personas naturales o jurídicas. Se clasifican en impuesto a la renta, impuesto a la riqueza o los que se cobran por trámites personales como la obtención de documentos, los pagos de derechos y licencias. Este impuesto grava el hecho de tener un patrimonio o un ingreso. Impuestos indirectos son los que se cobran en la compra y venta de bienes y servicios y también cuando se realizan otro tipo de transacciones comerciales como las importaciones a Colombia. Estos impuestos no recaen sobre las personas sino sobre las ventas y servicios y también sobre las transacciones que se realizan con ellos. Impuesto al gasto. Este impuesto recae sobre personas o empresas y se cobra por traer bienes desde otros países a Colombia. Impuesto al ingreso. Afecta a personas o empresas que reciben dinero o pago por una determinada actividad o trabajo y a su ingreso. En este tipo de impuestos se incluyen contribuciones a programas de previsión social, impuestos a la renta, retención en la fuente y los aportes al ICBF y al SENA. Las contribuciones sobre casas, fincas, edificios, tierras y herencias, el impuesto predial, el impuesto sobre vehículos y los impuestos a las sucesiones se incluyen entre ellos. Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Sara Elena Restrepo Montoya. Voy a hablar de las características de los impuestos. Para que una contribución sea considerada como impuesto, deberá cubrir ciertas características legales, así como tener los elementos normativos exigidos por los supuestos jurídicos. Las características que tienen una contribución para ser consideradas un impuesto son: primero, es la cantidad que constituye una obligación. Segundo, deben ser establecidos por la ley. Tercero, debe ser proporcional y equitativo. Cuarto, está a cargo de personas físicas y morales. Quinto, que se encuentran en la situación jurídica prevista por la ley. Sexto, debe destinarse a cubrir los gastos públicos. Los elementos de los impuestos son: hecho imponible. Debe existir una circunstancia de cuya realización depende el origen de la obligación tributaria. Sujeto pasivo. El que tiene la obligación de pagar es la persona natural o jurídica al que por ley impone el cumplimiento de las prestaciones tributarias. Sujeto activo. Es el Estado, quien se ve beneficiado directamente por las contribuciones de los ciudadanos. Base imponible. Es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos, como el número de personas que viven en una vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de cigarrillos. Tipo de gravamen. Es la proporción que se aplica sobre la tasa imponible,
con objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. Cuota tributaria es la cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. Deuda tributaria es el resultado de reducir la cuota con posibles deducciones y de incrementos con posibles recargos.